pasada iniciamos una serie de temas titulado Ve por más. Veíamos la vida de Pedro y cómo en su encuentro con Jesús en la barca, en un lugar donde él se sentía seguro, cómodo, Jesús lo va a retar a ir por más. ¿Cómo? Pidiéndole que eche las redes, ¿no? Soltando sus fracasos, dejando a un lado esa red que por mucho tiempo lo limitó, lo tuvo ahí detenido y que se proyectaba a mucho más. Se ocurrió una pesca milagrosa. Estoy seguro y me da muchísimo gusto recibir algunos mensajes de la semana, uno de ellos en particular, de un amigo que me escribió y me dijo: Aarón, gracias a Dios porque aventé la red y ahora en un trabajo más cerca de Texcoco ya puedo estar cada fin de semana. Y eso son las historias que realmente dan una evidencia real de que Jesús es real, es una realidad en cada uno de nosotros. Y yo te invito a que este año vayas por más. Y el mensaje de esta tarde lo hemos titulado Eres más que un pecador. La semana pasada el mensaje se llamó Eres más que un pescador. Hoy te decimos: tú eres más que un pecador. Y el que está a tu lado, sí, tú eres más que un pecador. Y al modo de responde: a ver, ¿qué me sabes, no? Pero todo esto lo vamos a basar nosotros, esta plática. Y me da mucho gusto poder tener a mi esposa. La realidad es que lo hago porque mucho de lo que de repente yo comparto cada fin de semana es de lo que hablo con ella. Ella obviamente también conoce a Dios y va a una relación muy personal y diferente a la mía con Dios. Es una relación de ella con Dios, y también muchas veces le digo: sabes, voy a hablar de esto, y ella también me nutre tanto de conocimiento como de algún entendimiento de la palabra, y por eso me gustaría que también ella comparta con nosotros esta mañana. Y pues esto lo basamos nosotros en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Es importante precisar que Juan es ese discípulo que se hace llamar el discípulo amado. Es uno de los seguidores más cercanos a Jesús, que estuvo más cerca de Jesús, y que obviamente al escribir vemos su personalidad expresada en cada palabra. Vemos cómo él era, cómo él vio a Jesús, cómo de alguna forma desmenuzó la persona de Jesús y cómo nos los enseña a nosotros. Y dice el versículo 1: Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue, ¿de dónde? De Judea, y volvió a Galilea, y en el camino tenía que pasar ¿por dónde? A mí me encanta porque Juan pudo haber obviado esto. Se pudo haber ahorrado la última parte del versículo 4. En el camino tenía que pasar por Samaria, pero le da un énfasis porque es importante resaltar algo. Yo quisiera de alguna forma que entendamos esto. ¿Qué relevancia existe en que Jesús tenía que pasar por Samaria? Para poder responder, me gustaría solamente precisarte algo esta tarde. Nada de lo que sucede en tu vida es circunstancial o es por accidente. En Jesús, todo lo que te ha sucedido tiene propósito y tiene un tiempo asignado. Todo lo que te va a suceder en Jesús tiene un tiempo asignado. Porque de repente vamos por la vida pensando que las cosas son circunstanciales, inesperadas seguramente, pero que están ocurriendo por accidente. Pero amigos, en Jesús todo lo que está sucediendo tiene un tiempo asignado. Ya fue planeado, ya fue previsto de antemano. Y vemos el versículo 5 que dice que entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Voy a lanzar una pregunta que quizá no la vas a entender en la primera instancia, y es esta pregunta: ¿alguna vez te has encontrado en Sicar? Quizá me dices: yo no soy de ese lugar, yo no soy de ese contexto, no sé qué es Sicar. Déjame decirte cómo yo defino Sicar. Sicar es ese lugar donde los sueños están enterrados. Sicar es ese lugar donde vivir en el anonimato, en la anonimidad, es mucho mejor. Es una buena opción para de alguna forma evitar todos los juicios que las personas hacen sobre tu vida. Sicar es ese lugar donde no hay esperanza. Sicar es ese lugar donde mueren las ilusiones y donde todo a tu alrededor sencillamente se encarga de demostrarte y de recordarte que tú tan solo eres un pecador. Ese es Sicar. ¿Alguna vez te has encontrado en Sicar? En ese lugar donde has enterrado sueños, en ese lugar donde la desilusión ha venido a tu corazón,
En ese lugar donde no ves un mañana mejor para tu vida o para tu familia, o en ese lugar donde las personas a tu alrededor te juzgan y te recuerdan que tú tan solo eres un pecador por las decisiones equivocadas que has tomado en el camino o en tu vida. ¿Alguna vez has estado en Sicar? Pues ahí, amigos, llegó Jesús. Jesús llegó a Sicar. Y me encanta poderlo decir así porque Sicar va a dejar de ser ese lugar. Porque Jesús está ahora en ese lugar para revertir y cambiar todo. Todo había estado planeado para que Jesús llegara a Sicar. Pero una vez más te quiero preguntar esto: ¿qué relevancia hay en el hecho de que Juan haya dicho que de Judea a Galilea tenían que pasar por Samaria? Ahora sí te lo respondo. Aunque el camino a través de Samaria era mucho más rápido, llamémoslo así. Si tú querías ir de Judea a Galilea, el camino rápido, la autopista de cota, era pasar por Samaria. Pero los judíos preferían irse por la libre. ¿A cuántos les gusta ir por la libre? Con la libre asaltan, ¿no? No, también en la de cota. Pero en la libre hay baches de a montones. En la libre hay 1000 obstáculos. Te demoras más, es un camino que rodea más. Pues los judíos de aquel tiempo preferían rodear Samaria que pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque históricamente los judíos y los samaritanos no eran pueblos que se amaban. Existía un racismo ferviente de los judíos sobre los samaritanos, porque los samaritanos fueron producto de una mezcla de culturas. No los consideraban puros, por lo tanto, aunque tenían orígenes de realmente compartir parentesco, no se veían como familia y no se asociaban unos a otros. No existía un punto de reunión para ellos, no había una plática entre ellos, eran realmente una separación rotunda entre judíos y samaritanos. Entonces, culturalmente era incorrecto que un judío como Jesús y maestro de la palabra pasara por Samaria. Esta es la relevancia, hacerte ver que muchos pasaron por Samaria o cerca de Samaria, pero no quisieron entablar ninguna plática con ningún samaritano. Prefirieron darle la vuelta que mostrar el amor de Dios. Muchos maestros de la ley, expertos en la escritura, teólogos por excelencia, prefirieron rodear Samaria que pasar por Samaria. Pero el único que nos ama a cada uno de nosotros y que posiblemente nos distinguió en Sicar, decidió llegar ahí para cambiar nuestro presente. Y dice el versículo 6 que allí estaba el pozo de Jacob. Este era un lugar muy famoso. En este lugar estuvo Abraham, en este lugar estuvo Jacob, en este lugar estuvo también José, en este lugar también estuvo inclusive Josué, ¿no? Es un lugar muy famoso. Es como si Jesús viniera a México y estuviera en el Ángel de la Independencia, o tuviera que pasar por el Ángel de la Independencia. Algo así era este pozo. Y dice que cansado del camino, ¿no? Estaba cansado por la larga caminata. Nos muestra a un Jesús totalmente humano, tan humano que estaba cansado, sediento. Vemos que se sentó junto al pozo cerca del mediodía. ¿Qué hora era? Como ahorita. Yo te animo a salir ahorita al sol y quedarte ahí, permanecer ahí durante un tiempo. Estoy seguro que a muchos, me veo como la señora, como la doñita que va con su sombrilla, ¿no? Cuando va al piano y quiere evitar el sol. Pues era el mediodía y poco después, ¿qué ocurrió? Llegó una mujer judía, una mujer samaritana. Ya entendemos el contexto, que no había ningún punto en común entre judíos y samaritanos, sino había un odio entre ambas culturas. Entonces llegó esta mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, pero a mí me gustaría detener la historia. Yo estoy seguro que dices, ¿qué le dijo Aarón? Vamos a hacerle pausa a la historia. Así como cuando de repente estás bien metido y tu hijo te dice, mamá, tengo hambre. Y tú, cuando estás viendo la novela, ¿no? Y está en el momento en el que Fernando va a agarrar a Lucía y le va a decir su amor, y de repente tu hijo te dice, papá, hice popó, y ¡ah! Algo así. Vamos a tener la historia rotundamente. Mi esposa lo sabe perfecto, ese sentimiento, porque tenemos hijas chiquitas y nos pasa constantemente. Solo que no con novelas, ¿verdad? Bueno, algunas parecen novelas. Pero esta mujer vino por agua
a un lugar muy conocido, pero lo hizo a una hora inusual y lo hizo sola. Por cultura, las mujeres iban acompañadas a sacar agua del pozo, y las mujeres, acompañadas de otras mujeres, iban de mañana para evitar el sol y la insolación. Entonces, ¿qué ocurrió? Que vamos a distinguir como en la vida de Pedro. ¿Se acuerdan la semana pasada? Si se lo perdieron, lo pueden ver en YouTube. Ya está ahí el mensaje, el audio del mensaje de la semana pasada. Pero hablábamos que Pedro tenía una gran necesidad. ¿Cuál fue esa gran necesidad que llevó a Pedro a pescar durante toda la noche? Ahora distingamos cuál es la necesidad que tiene esta mujer para ir en el mediodía a sacar agua del pozo. Posiblemente era sed. Tenía sed, o las personas que vivían en su casa tenían sed. Pero lo cierto es que, sea lo que sea, esta mujer enfrentaba marginación social. Era una mujer rechazada y repudiada por otras mujeres de la comunidad. No era una mujer con la cual otras mujeres quisieran estar. Ella no iba acompañada, ella iba al mediodía, iba sola y tenía que soportar el calor de ese tiempo para evitar muchas cosas. Quizá tú también estás de este lado de la historia. Quizá hoy, en este enero del 2023, estás en Samaria. Te sientes rechazado, te sientes separado, te sientes aislado. Quizá también aparentemente todo está en tu contra. Quizá en este inicio de año no fue el inicio de año que tú esperabas y todo está en desventaja. Sin embargo, yo quiero darte la primer clave de este mensaje que vamos a compartir mi esposa y yo contigo. La primer clave es que tu contexto no es un pretexto. Tu contexto no es un pretexto. De donde tú provienes no es lo más importante en la historia. Jesús provino del lugar más menospreciado de Israel. Esa colonia, ese barrio donde nada bueno, decían así, ¿qué de bueno puede salir de ahí? Jesús fue menospreciado por su contexto, pero tu contexto no es un pretexto para que Jesús quiera hacer algo contigo en este 2023. Tu contexto no es un pretexto para que Jesús pueda trabajar en tu vida. Tu contexto no es un pretexto para que Jesús pueda usarte tu vida y ponerte en lugares que, aunque tú no los mereces, a Dios le ha placido ponerte para ser bendición de otros. Esa mujer era samaritana y por muchos años pudo pretextar: yo soy samaritana, pero el contexto nunca va a ser un pretexto para que Jesús pueda usar tu vida. De donde tú provengas, de pobreza o de riqueza, si vienes de una colonia buena o una colonia mala, o si vienes de una familia que ama a Dios o que ha odiado a Dios, no importa. Cuando Jesús se presenta a tu vida, Él cambia todo. Él absolutamente cambia tu vida, cambia tu historia y puedes tener un nuevo comienzo. Entonces continuemos ahora sí con la historia y vamos a ver que Jesús le dijo. Es importante cada palabra de estos versículos, porque por tradición un maestro como Jesús no podía hablar con una mujer en público. Aunque fuera su esposa, aunque fuera su madre, no podía ningún maestro hablar con una mujer en público. Es más, entre los fariseos, este séquito religioso, existían clases de fariseos. Y hay una clase de fariseos que se llamaban los moreteanos y sangrantes. Y no es que las mujeres o sus esposas se los agarraban con el sartén, pero eran hombres que cuando distinguían una mujer en lo público, cerraban los ojos. ¿Y de dónde vienen los moretones? De que yo no puedo ver una mujer. Iban caminando y se iban raspando con las paredes y se iban cayendo. Pero todo sea por cumplir la palabra de Dios, la ley. Imagínate a qué punto llegó este contexto en el cual nosotros distinguimos que las mujeres nunca eran vistas. No visualizaban las mujeres para todos los de ese tiempo. Y también era muy inusual que una persona judía de ese tiempo, en este caso, recibiera un favor no solo de una mujer, sino de ahora de una mujer samaritana. Entonces la petición de Jesús es sorprendente y vamos a ver lo que dice en el siguiente versículo. Por favor, dame un poco de agua para beber. Jesús le está diciendo esto. Él estaba solo en ese momento
Porque los discípulos habían pasado al Burger King por comida para comer. Entonces la mujer se sorprendió, ya que los judíos, ¿qué pasaba? Rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces Jesús le dijo por segunda vez, entonces le dijo a Jesús más bien: usted es judío y yo soy una mujer samaritana. Recuerden que Jesús le va a pedir agua y ella le va a contestar: oye, tú eres judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pides agua para beber? Jesús contestó: si tan solo supieras, quiero que lo leas conmigo, si tan solo supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Parece una persona orgullosa esta declaración, pero Jesús lo que estaba haciendo en ese momento es entablar una conversación con la mujer, despertando la curiosidad misma de la mujer. ¿Qué va a despertar? Va a despertar la curiosidad sobre las cosas de Dios cuando le dice: si conocieras el regalo de Dios. Otra cosa en la cual, y puede estar en pantallas para que pueda ser más claro, otra cosa que va a despertar la curiosidad de esta mujer es sobre quién es Jesús cuando le dice: ¿y quién es el que te dice dame de beber? Pues la mujer va a decir: pues ¿de quién se trata? ¿Con quién estoy hablando? Y otra cosa que va a despertar la curiosidad en la mujer es sobre lo que él podía darle cuando Jesús le dice: y lo que yo puedo darte es agua viva. Ahí mismo hay un principio conectado con las palabras: si conocieras, tú le pedirías. Y es ahí donde quiero que lleguemos. Si me pueden acompañar con música, se los puedo agradecer. Se los voy a agradecer. Si tú tan solo conocieras el Dios que tenemos, tú orarías más. Si tan solo conocieras al Dios que tenemos, tú no tendrías vergüenza de pedirle perdón cada vez que fallas. Si tan solo conocieras al Dios que tenemos, tú tendrías la confianza de no solo pedirle una casa, sino decirle y que sea la más grande de todas. Si tan solo tú conocieras al Dios que tenemos, tú harías muchas cosas. Amarías más, perdonarías más, ayudarías más. Conocer a Jesús nos cambia por completo. Pero descubrir, y a mí me encanta porque mi esposa puede hablar un poquito y puede, yo creo que profundizar en esto. Sí, la historia continúa. Pero antes de continuar, yo quería solamente como que mi esposa tiene un problema. Cuando la gente de repente pide a Dios y parece que negocia con Dios. Sí, a veces no tenemos en la cabeza la medida de la grandeza que tiene Dios, y entonces nosotros como seres humanos tan pequeñitos y tan limitados hacemos negociaciones con Él, ¿no? No sé si no has estado en el punto en el que, sobre todo con los hijos, ¿no? Cuando nos tocan a los hijos, yo creo que las mamás que están aquí saben que es lo más doloroso. Y cuando un hijo se enferma o le declaran algún diagnóstico, ¿cuál es tu respuesta inmediata hacia Dios como mamá? Tú piensas tan pequeñito que tu negociación es: Dios, quítale la enfermedad a mi hijo y pónmela a mí. Y díganme si eso no está súper limitado. O sea, entonces en tu mente tienes la medida de un Dios chiquititito que solo puede proporcionar una sanidad y aparte pues cuesta, y entonces el costo es que ahora a lo mejor tú te enfermes. Y digo, a veces somos así de ridículamente pequeños los seres humanos, ¿no? En este cerebro tan limitado que tenemos, a veces pareciera que tenemos una humildad, pero es una falsa humildad, porque si realmente entendemos la medida y la grandeza de Dios, no pensaríamos así. En algún momento yo daba una clase que se llamaba discipulado, y no me acuerdo por qué en algún momento plasmábamos nuestros sueños, ¿no? Y una persona nos contaba que quería tener una casa, y entonces cuando le tocó hablar a esa persona que pues quería una casa, decía: una casa, pero no, una casa chiquita, yo solo quiero una casa chiquitita, pues con un techo, pero pues yo no quiero tener que rentar, pero con una casa chiquitita yo me conformo, yo no le voy a pedir nada a Dios y no sé qué. Y uno pensaría desde ese lado: wow, qué persona tan humilde, ¿no? Qué persona tan... Pero no es cierto, eso solamente es falsa humildad,
cabeza, ni un poquito de la grandeza que tiene Dios. ¿Tú crees que para Él es algo darte una casotota de 3 pisos? O sea, ¿tú crees que lo haces menos rico si le pides eso? Pues no, somos tan ridículos en nuestras medidas tan limitadas que inclusive nosotros a veces le ponemos las medidas muy pequeñas a Dios y Dios está así con las manos llenas queriéndote bendecir, pero a veces nosotros no entendemos eso y entonces le vamos poniendo la medida, como lo veíamos la semana pasada, ¿no? En ese momento Pedro y los que estaban pescando pusieron la medida, pusieron 2 barcas, pero yo estoy segura que si hubieran llamado a todos los pescadores y hubieran habido 15 barcas, las 15 barcas habrían sido llenas de peces. Y entonces, pues es Si parte tan de eso, solo ¿no? conocieras a Dios. Es lo que Jesús le está diciendo a la samaritana. Si tan solo tú supieras el regalo de Dios que hay para ti. ¿Quién es el que te pide agua? Y por supuesto, lo que puedes tú recibir, si tan solo conocieras, tu forma de pedir y de orar cambiaría. Y muchas cosas más. Continuamos con la Y historia. la historia continúa en el versículo 11. Vamos a continuar leyendo. Dice: pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, la samaritana. Y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo: ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Y bueno, no solamente nuestro contexto no es un pretexto, sino que además tu pasado no te define. Las personas siempre van a querer llamarnos o definirnos por nuestro pasado, por los errores que cometimos en el pasado, por las metidas de pata que cometimos en el pasado. Y yo creo que esta es una cualidad muy común, sobre todo de las personas que recién comienzan a caminar con Jesús y se encuentran sobre todo con la familia. Yo creo que pasa mucho esto. Y entonces no te bajan, ¿no? Del primo de la prima chismosa, del primo borracho, del primo fiestero, del primo rebelde, y así, ¿no? Te catalogan siempre y constantemente. Es la naturaleza del ser humano, ¿no? Estar tratando de etiquetar y de recordar más por las cosas malas que por las cosas buenas. Y más o menos es algo así. Tu pasado no tiene por qué definirte. Lo que tú has hecho, los errores que has cometido, no tienen por qué ser lo que te defina y lo que sobre todo defina en el futuro y el propósito que Dios tiene para tu vida. Y quisiera hablar un poquito de quién era esta mujer. La Biblia la menciona solamente en este pasaje o en esta historia, pero a partir de las cosas que leemos podemos denotar algunas características que tenía esta mujer. Y la primera es que pues era una mujer más o menos de edad madura, porque si ya le había dado tiempo de tener 5 y ahora el 6º marido, pues yo creo que ya, ¿no? Un poquito madura de haber sido la señora. Ya había tenido un pasado de no muy buena reputación. Ahora conocemos por qué. Ahora conocemos por qué tenía que ir a mediodía cuando el sol estaba todo lo que daba por agua. Por qué tenía que ir sola, por qué ninguna mujer se le acercaba. Probablemente ella había sido culpable de la ruptura de algunos matrimonios del mismo pueblito. Ya saben que dice por ahí, ¿no? Pueblo chico, infierno grande. Eso pasa. Y yo me imagino que ella había sido la robamaridos de algunas, ¿no? Y obviamente ninguna mujer de ahí le quería hablar. Para las mujeres de ese lugar era una mujer que no merecía ser vista, ser considerada, que pues sí, ¿no? Se tenía que aguantar ir a 3 horas a recoger agua porque no era una mujer que tuviera buena reputación. Es también en cierta parte, podríamos decir que un poco frívola, dispuesta a entablar una conversación con un hombre, porque si esta mujer hubiera sido una mujer así, retacada, no,
recatada, perdón, no recatada. Y muy bien, así como antes se dictaba que tenía que ser una mujer, no, por todo esto que ya nos explicaron del contexto histórico y la situación de la mujer en ese momento, pues ni siquiera se hubiera atrevido a continuar la conversación con un hombre y mucho menos con un judío, ¿no? Yo creo que se hubiera sentido así como ofendida y se hubiera ido, hubiera dejado hablar a Jesús solo, pero sin embargo vemos aquí que es una mujer que pues se sentó a platicar, que continuó la conversación y también posee bajo su aparente sentimiento de orgullo, porque sí vemos que dice, ¿cómo vas a decirme que tú nos vas a dar mejor agua que la de nuestro antepasado Jacob, que aquí alimentó a sus hijos, a su ganado? ¿Cómo tú puedes darnos? Pareciera que es orgullo, pero bajo su aparente sentimiento de orgullo también hay una conciencia y un anhelo de algo mejor de lo que tiene, porque reconoce, y cuando Jesús le presenta esta agua viva, ella deja a un lado ese orgullo de decir, no, pues estaba mejor el agua de Jacob, y dice, yo sí quiero esa agua, sí la quiero, sí la deseo, porque está reconociendo que necesita algo, que está carente de algo que hasta este momento le está faltando. Y hay una verdad aquí que hablando de todo esto, de cuando nos quieren definir por nuestro pasado, y es que antes de Jesús yo era una persona, pero cuando estoy con Jesús, el quién soy es todo lo que importa. Deja de ser importante quién era, lo que yo hacía, lo que acostumbraba, y ahora se vuelve importante quién soy, el tiempo presente. Y es algo que realmente se me hace muy, muy bonito de parte de Jesús, muy hermoso, y que también me enamora, porque Jesús, si se dan cuenta, Él no está empeñado en cambiar tu pasado. Él no está empeñado en moverlo, ¿no? Él podría, hasta el tiempo a Él le pertenece, y Él en todo su poder no viene y retrocede el tiempo y cambia tu pasado. No se puede, ¿no? El pasado es pasado, allá se quedó y no se puede cambiar. Pero a Jesús eso no le importa, porque Él no está ocupado en tu pasado. Él ha venido a nuestra vida para llenar un vacío en nuestro corazón. Antes de que en esa parte, perdón que te interrumpa, creo que es importante precisar también esto. Jesús es diferente. Jesús no va a citar el pasado de esta mujer para exhibir a la mujer. Jesús va a sacar el pasado de esta mujer para que la mujer entienda que con quien está lo sabe todo y aún así quiere cambiar su vida. Jesús se presenta a esta mujer y le habla de su pasado para que la mujer sepa que cada lágrima que ella ha derramado, Jesús en este caso ha estado ahí para acompañarla, para ayudarla, para hacerle ver que nada de su pasado es un estorbo para que Dios pueda, en este caso, trabajar en su vida. Por eso Jesús es diferente, porque más allá de quererla definir por sus acciones, por su pecado, por sus fallas, lo que Jesús está evidenciando es precisamente lo que mi esposa va a hablar a continuación. Dice la Biblia en Eclesiastés 3:11 que Él, o sea Dios, sembró eternidad en nuestros corazones. Viene de parte de Él este sentimiento que seguramente todos los que estamos aquí, por eso estamos aquí, porque llegó un punto en nuestra vida en el que intentamos llenar ese vacío en nuestro corazón, y a lo mejor acudimos a muchas cosas, a personas, incluso relaciones. A lo mejor intentamos llenar ese vacío con un trabajo, con una carrera, con una forma de pensar, con alguna filosofía, con mil cosas, con alguna relación, con alguna amistad. Pero llega el punto en el que sí, o sea, todo lo que les acabo de decir no es que esté mal tener una carrera, no es que esté mal tener un trabajo, amigos, esposo, no está mal, está bien, y de hecho todas esas son cosas de la vida, son necesarias para nosotros, para vivir, ¿no? El problema está cuando nosotros queremos encontrar en esas cosas o en esas personas esta llenura de este vacío. Y la verdad es que no se puede, porque sí es cierto, cuando tú terminas una carrera, pues te sientes feliz, te sientes satisfecho de que lo lograste, pero llega un punto en el que pues, esa felicidad de ese logro se te acaba. ¿Y qué pasa? Quieres ir por un nuevo logro, pero después te produce una satisfacción momentánea y se te acaba, y otra vez, y así vamos, ¿no?
perdidos buscando una tras otra cosa. La mujer obviamente había tenido este vacío. ¿Ustedes creen que es de grande los 5 esposos que había tenido hasta ahora? Obviamente ella estuvo en una relación y ya saben lo padre que es comenzar una relación, la fase de enamoramiento, de lo máximo, wow, pero ¿qué pasaba? Yo me imagino que empezaban a ver los problemas y era, no, ya se acabó la magia, bye, y ahora se volvió adicta también a este sentimiento de estarse sintiendo amada, de estarse sintiendo importante, y era un buscar y buscar uno tras otro, pero que evidentemente no la terminaba por llenar. Estos 5 maridos que nos define la Biblia, más allá que dijeran que la mujer era un adjetivo que quieran, más bien denotaba ese vacío, que no podía ser llenado con nada y que tontamente la mujer pensaba, porque era lo único que conocía hasta ese momento, que tal vez a través de un hombre ella se iba a sentir completa. Pero no pasó así, no fue así, y por eso venía uno y venía otro y venía otro. Y como les digo, yo creo que muchos de nosotros nos hemos quedado en ese punto en el que reflexionamos y decimos, no, está pasándome esto padre en mi vida, pero esto también se acaba, y ahí queda el vacío, ahí queda la pieza. Les decía en la mañana, a mí me gusta pensar de a lo mejor una manera muy romántica, pero yo me imagino que cuando Dios nos creó y nos mandó de bebecitos, en nuestro corazón faltaba una piececita, y esa pieza solamente va a ser llenada por aquel que puso el huequito ahí. Por eso es que ninguna otra pieza, por mucho que tú pienses que es grande, aunque la quieras forzar, al final terminas sin completarte, sin hacerte sentir pleno o plena, porque esa pieza fue puesta ahí también como dice la Biblia, fue sembrada esa eternidad en nuestro corazón por parte de Dios, y yo lo llamo y lo pienso como un imán que constantemente está llamando al ser humano a reencontrarse con su Creador, a volver a relacionarse con aquel que le dio la vida. Y bueno, hablando de todo este vacío, se me venía a la mente un personaje muy peculiar en la Biblia. Yo no sé si alguna vez escucharon hablar del rey Salomón. Y el rey Salomón, pues de entrada era pues un rey. Imagínense nada más la forma tan extravagante y tan lujosa en la que vivía. Y pues él probó de todo, él hizo de todo, él hizo y deshizo. Imagínense, a veces yo me pongo a pensar, cuando se nos antoja alguna cosa rica, a veces tenemos que esperar un tiempo, ¿no? Sabemos que es ir al restaurante y está caro, y de repente pues esperar un tiempo para ahorrar y poder hacer una salida. Y lo mismo con alguna experiencia, ¿no? Si yo me quiero aventar del bungee o me quiero aventar del, ¿cómo se llama cuando te avientas con el paracaídas? Son experiencias, ¿no? que pensamos que son muy padres. Pues imagínense aquí que el rey Salomón pudo experimentarlo todo, pudo probarlo todo, pudo vivirlo todo, porque era el rey, tenía recursos ilimitados. Entonces él todo lo probó, y de hecho lo dice él mismo en Eclesiastés 2:10. Dice lo siguiente: todo lo que quise lo hice mío, no me negué ningún placer. Hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de toda mi labor. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Imagínense estas palabras. A mí se me hacen muy fuertes, porque no es lo mismo que yo les venga y les diga de mi corazón esto. Ustedes pueden decir, mi bebé, pero si apenas tienes 33 años, te falta toda una vida por delante. Es bien fácil que tú lo digas porque ni eres rica. Hay muchas cosas que ni has podido vivir, hay muchos platillos que no has probado, y 1000 cosas, ¿no? Pero en este caso lo está escribiendo alguien que todo lo probó, que todo lo hizo. Y decir que parecía que perseguía el viento es prácticamente decir, nada de eso me llenó. Busqué llenarme en todas esas cosas, en todas esas personas, pero ahí seguía el vacío. Nada de eso llenó el vacío que yo tenía. Y cuando vamos al último versículo, de hecho, al último versículo
de este libro que él escribió, Eclesiastés, él concluye con algo de todo esto, porque Eclesiastés pues da algunos, ya saben, ese libro que todo el tiempo dice vanidad de vanidades, todo es vanidad, y habla acerca del tiempo, habla de todas las cosas que él miró mientras estuvo probando y siendo rey, y él concluye todo esto con un versículo y dice: el fin de todo el discurso oído es este: ama a Dios, porque esto es el todo del hombre. O sea, de todo lo que les dije, de todo lo que probé, de todo lo que viví, de las lecciones que aprendí, esto es lo más importante. Aquí es donde por fin encontré la llenura a ese vacío que tenía. Y habla eso: ama a Dios, conócelo, relaciónate con Él, porque eso es el todo del hombre. Y a mí me gusta mucho cuando felicito a una persona, sobre todo a las personas que no conocen de Dios o que van empezando. Yo les pongo, a lo mejor es un deseo que se escucha muy sencillo, pero yo les digo, yo deseo que Dios esté a tu lado y en tu caminar todos los días. Porque yo le podría decir muchas cosas así como: y te deseo salud y bienestar y que tus planes se vuelvan realidad. Pero si nosotros tenemos a Dios con nosotros, todo lo demás, así como dice la Biblia, viene por ahí en la vida. Hasta sobra. Porque realmente la presencia de Dios y tener a Dios con nosotros, el relacionarnos con Él, es lo que va a hacer la diferencia, es lo único que va a llenar ese vacío que a lo mejor hemos intentado llenar de muchas formas y con muchas cosas. Inclusive con religión. Sí, inclusive con religión, inclusive con la religión cristiana. Y a lo mejor aquí muchos siguen teniendo ese hueco, ¿no? A pesar de venir cada domingo, cada fin de semana, el hueco no, la religión no es igual a Jesús, no es igual a Dios. Hay una diferencia muy grande, muy, muy grande. Y no necesariamente el hecho de venir cada fin de semana significa que nos relacionamos con Él, que tenemos una vida realmente apegada a Él, que lo consideramos en nuestras decisiones. Esa mujer sabía inclusive dónde adorar, pero ahí no estaba Jesús. Religión no es Jesús. Jesús es el que puede y quiere acabar con el vacío en tu corazón. Y tal vez la pregunta más importante de esta hora para todos nosotros es: ¿cuál es el vacío en tu vida que no te ha permitido ir por más? ¿Qué es aquello, ese hueco que no te ha permitido ir por más? Hablando un poquito acerca de eso, refiriendo en esta última pregunta, que es la más reflexiva, esta te puede acompañar las primeras semanas de este año si tú lo quieres. Tienes que distinguir. Si vamos a la raíz de la palabra pecado, pecado es no dar en el blanco. Ya no le pongas el nombre, ¿no?, al pecado. Cada vez que tú pecas, en otras palabras, es no dar en el blanco. ¿Qué ha pasado en tu corazón que cada año no das en el blanco? ¿Cuál es ese vacío en tu interior que no te deja ver todo lo que Jesús tiene para tu vida? Esta mujer, velo así, esta mujer queriendo buscar valor en un hombre, terminó perdiendo su valor. Queriendo ser llena por hombres, terminó perdiendo su valor. Pero lo que queremos decirte como última clave es que Jesús te quiere llevar a más. Cada encuentro con Jesús no solo tiene un propósito, sino tú adquieres una visión diferente de las cosas. Has estado tan detenido en tu pecado que solo te concibes como un pecador, pero yo vengo de parte de Dios a decirte que tú eres más que un pecador. Tú eres un hijo de Dios, el cual puede mirar al cielo y encontrar un cambio para su vida, un futuro diferente, un camino especial trazado únicamente para ti. Tú eres más que un pecador. Jesús te quiere llevar a más. Este 2023, así como no te quedes con las redes, deja una vez y por todas ese pasado, porque ese pasado no te define. Tú no eres lo que hiciste ayer. Tú eres lo que Jesús ha dicho que eres cuando estás con Él. Y cuando estás con Él, justamente ocurre lo más increíble de todo, y es que tu vida adquiere valor. ¿Sabes por qué te vengo a decir que Jesús te quiere llevar a más? Porque esta mujer vino a Jesús por agua. No tomó ni un vaso de agua.
vino por agua, pero se llevó algo mucho mejor, que fue la redención para su vida. La redención significa devolver el valor que el pecado te quitó. Eso fue lo mejor de todo. Amigos, esta historia no acaba ahí. Esta historia termina en el versículo 25 y dice: la mujer dijo: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo en otras palabras: deja de buscar al Mesías, yo soy el Mesías. Y justo en ese momento volvieron sus discípulos, se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle: ¿qué quieres de ella o por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro, ¿qué hizo? Dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras le decía a todos: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. La semana pasada te dije que Pedro soltó las redes. Esa mujer ahora, ¿qué hizo? Dejó el cántaro. Deja el cántaro. Déjalo una vez y por todas. Lo más importante es Jesús y lo que Jesús puede darte. ¿Y qué pasó? Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús, no porque Jesús predicó, creyeron en Jesús porque la mujer había dicho: Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Y cuando salieron a verlo, le rogaron a Jesús que se quedara en la aldea. Así que Jesús, el que es diferente, el que sí pasó por Samaria, no solo pasó, sino se quedó, ¿cuántos días? 2 días, el tiempo suficiente para que muchos más creyeran en su mensaje. Y último versículo: luego le dijeron a la mujer: ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino por lo que hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Esta es la invitación que yo quiero hacerte esta tarde. Porque sabes, hay muchas personas allá afuera que necesitan también beber, gracias, del agua de vida. Yo quiero preguntarte esto: ¿Jesús está en persona entre nosotros? Muchos van a creer por lo que ven en ti. Muchos a tu alrededor van a creer por lo que ven en ti. Yo te desafío a ir por más en este 2023. Yo te desafío no solo a mirar, a dejar de mirar tus fracasos, sino a darte cuenta que tú eres más que un pecador. Tú eres alguien amado por Jesús. Tú fuiste alguien redimido por Jesús. Y lo que hiciste en el pasado se quedó en el pasado. Lo que Él quiere hacer a partir de este día es maravilloso. Y ahí plántate y ahí permanece, porque ahí va a estar la bendición de Dios para tu vida. Tú eres más que un pecador. Y yo te invito a, de alguna forma, creer que ese vacío tiene que